acompaña el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, un hombre amigo de Ahora por la Super 7, siempre está presto a venir a orientarnos y a orientar a nuestra audiencia. Doctor, buenos días, bienvenido a Ahora por la Super 7. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar con usted y con todas las personas que sintonizan el programa en este momento y los que verán los cortes a través de redes sociales. Un placer, de verdad, estar con cada uno de ustedes y sobre todo agradeciendo porque los procesos infecciosos en los últimos días han estado ocupando titulares de periódicos. Vamos a llamar la atención sobre un grupo de ellos en los cuales me interesaría que conversemos, independientemente de que sé que el tiempo posiblemente no será es suficiente, pero hay que decir que hay 4 titulares principales en este momento sobre procesos infecciosos. Sí. El primero es el que tiene que ver con los cuadros respiratorios en República Dominicana, un incremento de casos, sobre todo asociado a un puñado de virus, como son el virus sincitial respiratorio, la influenza, y algunas personas que entienden que pudieran aparecer posteriormente en los próximos días casos quizás de coronavirus justamente por la llegada de todos esos visitantes que en el próximo mes de diciembre pudiéramos tener. En segundo lugar, muchas personas que han estado haciendo declaraciones, quizá, como digo yo, un poco vaquerescas, de que los casos de tuberculosis en República Dominicana se han disparado, lo cual no es una realidad. Hay que mencionar que República Dominicana siempre tiene diagnósticos de tuberculosis y pudiéramos hablar un poquitito de ese tipo de situación. En tercer lugar, que es uno de los procesos que nos atañen el día de hoy, es justamente el inicio de la jornada de vacunación por parte del Ministerio de Salud Pública contra lo que es la influenza. Y por último, no podemos dejar de lado lo que ha sido en República Dominicana unas declaraciones que dieron unas cuantas personas de que los casos de infección por el virus de inmunodeficiencia humana habían incrementado. Y la realidad es que esos 4 tópicos han estado justamente llenando titulares, sobre todo los medios digitales, y muchas personas haciendo comentarios de este tipo de procesos. Hay otro, escúchame, Lía, hay otro tema interesante, es la cantidad de casos de malaria. Excelente. Ese se me quedó. Sí. ¿Por qué tantos casos de malaria? Están focalizándose sobre todo en Azua y San Juan. Están tratando de darnos la idea de que pudiera ser por la cantidad de inmigrantes haitianos ahí en la zona, trabajando en la agricultura. ¿Por qué tantos casos de malaria? Miren, hay que reconocer que la malaria, a diferencia de lo que es el dengue, es una enfermedad en la cual se necesitan áreas pantanosas. Se necesita justamente agua que no sea tan limpia como la que requiere el mosquito del dengue. Y en este sentido, como usted bien mencionaba, se puede asociar a lo que son las migraciones, sobre todo porque si ustedes se fijan, inmediatamente los casos de malaria se disparan en territorio dominicano, inmediatamente las autoridades dan una respuesta inmediata. Hay que decir que en República Dominicana se reportan todos los años alrededor de 200, 300 casos. Este año ha sido un poco atípico. Estamos observando, según lo que reportan varios medios digitales, de que tenemos cerca de 876 casos de malaria al día de hoy. Y esto supera los números que hemos estado manejando en los últimos años, pero hay que decir que cuando eso ocurre en República Dominicana, en Haití esa cifra generalmente hay que multiplicarla por 10. Entonces, por eso se vincula tanto a lo que es el proceso migratorio, porque es muy probable que alguno de esos trabajadores visite el territorio haitiano, regrese a la República Dominicana y en el proceso del viaje haya adquirido alguna de estas enfermedades, específicamente mencionar lo de la parte de la malaria, que al momento no existe una vacuna que brinde protección. Entonces, en ese sentido, usted le puede dar malaria todas las veces que usted entre en contacto con este protozoario, que recuerden, es una enfermedad transmitida también por mosquitos. Y justamente no hay tratamiento para la malaria. Claro que sí, existe tratamiento sumamente efectivo y la República Dominicana brinda un tratamiento sin costo directo a la persona que padece la enfermedad. Y los programas de malaria en República Dominicana ha sido uno de los programas posiblemente más elogiados y más reconocidos a nivel internacional, justamente porque se llegó en un momento a tener casos de malaria que no superaban los 100 casos. El problema es, vuelvo y comento, que con el incremento de lo que es esa densidad poblacional, estamos hablando de que este tipo de eventos justamente lleva a la aparición de procesos de este tipo. La ventaja de la malaria es que como es una enfermedad muy dependiente del lugar donde se replica el mosquito, entonces las intervenciones pueden ser zonales, pueden ser justamente dirigidas a tratar de encontrar a aquellas personas que habitan en esas áreas, pero la realidad es que es una labor titánica porque hay que identificar lugar de trabajo, lugares que visita de manera habitual esta persona
y el lugar donde vive, que en ocasiones son 3 lugares completamente diferentes. Doctor, usted hablaba del inicio de un plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública y hablaba del tema de la vacuna de la influenza. Sí. Además nos hablaba de las migraciones. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el que viene en esta época, pero también hay mucho dominicano que sale del país a las fiestas, a Navidad, a Año Nuevo. ¿Es recomendable, doctor, para el dominicano que ya está en este clima, que se va a ir, por ejemplo, a Estados Unidos a coger mucho frío, que se vacune previamente de la influenza? Mira, la vacuna de la influenza tiene 2 vertientes en este momento y la vamos a mencionar rapidito. Recuerden que tenemos la jornada de vacunación por parte del Ministerio de Salud Pública, la cual está dirigida de manera principal a un grupo. Ese grupo que se reconoce como grupos más vulnerables a presentar formas graves de la enfermedad, pero tú tienes, como acabas de mencionar, una población general que posiblemente no entra de los grupos priorizados, que podría potencialmente infectar a esas personas que llamamos como vulnerables, claro, o que tienen mayor riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? El llamado que se hace habitualmente cuando se habla de influenza es a toda la población. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública, repito, se hace responsable de los más débiles. Aquellas personas, repito, que tienen más riesgo de formas graves. Voy a mencionar los grupos priorizados. Mayores de 65 años. Personas que tienen algún tipo de deficiencia en su sistema inmunológico. Estamos hablando de personas viviendo con VIH. Estamos hablando de personas diabéticas. Estamos hablando de personas que tienen alguna enfermedad, como podría ser trasplante, como podría ser aquellas personas que tienen enfermedades inflamatorias, Crohn, artritis reumatoide, lupus, y que pudiesen estar tomando algún medicamento que bloquee la respuesta inmunitaria. También hay que mencionar los menores de 2 años. Repito, la vacuna se aplica a partir de los 6 meses y en el país se priorizan hasta 2 años. Otro que no podemos olvidar son aquellas personas que son fumadoras y aquellas personas que fumaron por mucho tiempo y tienen algún tipo de afección a nivel de lo que son las estructuras pulmonares normales. Esas personas que tienen enfisema, bronquitis, aquellas personas que tienen cáncer. Pero también hay que llamar la atención de que las embarazadas y aquellas damas que se encuentran en este momento con deseo de salir embarazadas deben aplicarse la vacuna de la influenza. Y muchas personas me preguntan, Balcácer, ¿y por qué? La razón es clara. En algunos episodios de brotes de influenza, hasta el 50% de las personas que han muerto justamente son embarazadas. Entonces se ve que el estado de gestación supone una condición de susceptibilidad a casos extremos de influenza. Por último, y esto quiero que no se olvide, es el personal sanitario. Y mucha gente me dice, Balcácer, pero ven acá, un doctor de 28, 29, 30 años que está trabajando en un hospital, que es joven, no padece de nada, no fuma, ¿por qué lo vas a vacunar? Sí. Justamente por la exposición, Sí. pero recuerden algo, no es el hecho de la exposición solamente de él o de ella. Estamos hablando de que si ese médico se infecta de influenza, ese médico posteriormente va a rotar a otras áreas. Por ejemplo, va a ir a una unidad de cuidados intensivos, donde tú tienes un grupo de personas severamente enfermos, en las cuales si de paso tú le tiras una influenza arriba, eso podría ser mortal, podría acelerar que el proceso que tiene se complique. Entonces, en este sentido, todo el personal sanitario, estoy hablando de médicos, enfermeras, el muchacho que trabaja en admisión en la clínica, Sí. el señor que es seguridad, no solamente estoy hablando de laboratoristas, etcétera, no estoy hablando de todo el que trabaja en un complejo sanitario. No importa la edad. No importa la edad ni la condición, debería vacunarse, porque el problema es que ese personal de salud entonces se convierte en un riesgo para las personas que van a buscar asistencia médica y una clínica o un hospital se pudiera convertir en un foco de casos de influenza dentro de una comunidad. Entonces, el que va a salir del país, aunque no sea un grupo vulnerable, ¿es bueno que se vacune? Claro que sí, pero no solamente eso, señores, fíjense cómo la vacuna contra la influenza se ha convertido en un proceso tan cotidiano que en Estados Unidos en los supermercados ponen la vacuna. Sí. Una vacuna que tiene un costo promedio de $10. Usted va, entra a un supermercado, paga sus $10, se sienta en una silla y le ponen la vacuna. Aquí es gratis. Aquí no es gratis. No porque- para el grupo que no es vulnerable. Exacto, pero hay que reconocer algo, no es gratis. Esa palabra a mí no me gusta.
Okay. Me gusta utilizar el término sin costo directo al usuario. ¿Por qué razón? Bueno, lo paga el Estado, claro. Sí, no, está bien. Costo directo al usuario, me gustó eso. El problema es que Es cuando correcto. uno habla de gratitud, Sí, de algo que no tiene ningún tipo de costo, lo primero es que el dominicano todo lo que es gratis lo ve raro. ¿Me doy a entender? Claro. Entonces, Y más en vacuna. Y más en vacuna. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no tiene un costo directo, pero esa vacuna ya la pagamos todos Sí. nosotros Sí. que pagamos impuestos. Sí. Ya esas vacunas están pagas. Eso es un esfuerzo económico que hace el país. Y en un momento en el cual se está pidiendo austeridad, el gobierno y las autoridades están haciendo un esfuerzo para tratar de proteger a la población. Y eso es importante que se sepa porque es lo que yo comento. La persona joven que esté escuchando este programa, que no tiene ningún tipo de enfermedad, quizá entienda que la vacuna no es prioritaria. Pero el problema es que esa vacuna no es prioritaria para usted, pero para su papá, su mamá, su tío, su abuelo, el vecino, el don con el que usted juega dominó los viernes en la noche, que es una persona que fuma o que es obeso. Entonces nos encontramos frente a una persona con una debilidad inmunológica que podría potencialmente enfermar de manera grave si padece influenza. Muchas personas confunden influenza con gripe y la realidad es que son dos procesos completamente diferentes. La influenza es un virus que mata todos los años en los Estados Unidos de 20,000 a 30,000 personas. Usted acaba de escuchar. De 20 a 30,000 personas mueren todos los años por influenza en territorio norteamericano. Y estamos hablando de una sociedad, repito, donde esa vacuna la aplican, vuelvo y comento, hasta en los supermercados. Mata ¿Cuáles más son que las COVID. características de esa influenza? Mira, justamente, hermano, el problema de la influenza es que pudiera iniciar como un cuadro respiratorio habitual, Gripal, que parece como un gripe. proceso gripal, dolor en el cuerpo, fiebre. El problema es que esa fiebre va a ser una fiebre generalmente alta. Y las personas que han padecido influenza te lo pueden decir. Balcácer, a mí me dio una influenza y yo duré 3 días que la fiebre no me bajaba de 40, porque es un virus que tiende a ser mucho más agresivo. Las pacientes tienden a presentar tos, molestias para respirar, pueden presentar o no secreciones importantes, pero tienen un gran toque al estado general. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente, vuelvo y comento, es que las manifestaciones no va a depender del virus. Y el mismo virus que te ataca a ti, posiblemente en la dama a mi derecha, podría tener una evolución completamente diferente. Recuerden que el término enfermo, el término enfermedad no existe, sino que existe el término de enfermo. Cada persona va a presentar manifestaciones específicas. Usted ha escuchado, ese con una gripecita se muere. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona podría tener algún compromiso inmunológico que pudiese llevarlo justamente a perder la vida. Mi pregunta va por lo siguiente. Usted ha mencionado 2 veces VIH y habló de unos datos que yo particularmente entiendo que no sé de dónde habrán salido. De que niños con VIH que han proliferado. Y yo tengo conocimiento de causa de que hay un programa, incluso bajo el auspicio de organismos internacionales, que establecen mecanismos para tratar a mujeres embarazadas con VIH. ¿Es así? Entonces, el mecanismo principal es mantener, usted me corrige, doctor, con los términos, mantener que ese virus no pase a la criatura e incluso que usted pueda mantener ese riesgo viral por debajo de un porcentaje y incluso usted puede durar 20 y 30 años con ese virus porque ya existen los mecanismos para tal. Y uno de los trabajos que se hacen en el ámbito de lo que tiene que ver con las mujeres embarazadas es evitar que ese niño salga con VIH. Entonces yo veo un número ahí de que hay muchísimos niños con VIH y yo me sorprendí. Si la mujer está diagnosticada y se toman los retrovirales. Miren, vamos a iniciar diciendo que la República Dominicana es uno de los países que también brinda tratamiento antirretroviral. Repito, tratamiento antiviral o antirretroviral, que es el tratamiento que se utiliza para tratar a las personas viviendo con VIH sin costo directo al usuario. Costo directo. Estamos hablando. Ya aprendimos otra cosa con el Claro. doctor aquí. Hay que mencionar que el país se encarga de brindar estos fármacos sin que las personas viviendo con VIH tengan que erogar algún tipo de recurso. Hay que decir que eso es a nivel público. A nivel privado hay personas que entienden justamente por el estigma que todavía rodea esta enfermedad, que prefieren, por ejemplo, ir al centro médico UCE donde laboro. Tienen VIH y ellos prefieren adquirir el medicamento sin tener que pasar
por la rigurosidad que contempla justamente lo que es el Programa Nacional de Atención Integral a Personas Viviendo con VIH. Hay que reconocer que hoy en día este tratamiento antirretroviral es tan avanzado que una persona viviendo con VIH tiene las mismas expectativas de vida que una persona que no tiene VIH. Y lo pudimos apreciar en la entrevista que reciente le hicieron a Magic Johnson, justamente cuando ganaron los Dodgers. ¿Por qué? Porque Magic Johnson forma parte del conglomerado que se unió desde el punto de vista económico para comprar a los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, ¿qué ocurre? Magic Johnson fue diagnosticado, escuchen esto. Con VIH. Sí, claro. Sí. La primera uno de los primeros famosos que se supo. Sí, sí, pero hay que decir que Magic Johnson fue diagnosticado con VIH, escuchen esto, en el 1992. Él lo hace público, él lo conocía aparentemente un año antes, pero en el 1992 se diagnostica. Lo que quiere haber dicho que Magic Johnson es una persona que tiene 32 años viviendo con VIH, unas expectativas de vida similares a población general, y estamos hablando de que lo único que necesita una persona viviendo con VIH para poder mantener un control de su enfermedad es que utilice los medicamentos. El tratamiento antirretroviral tiene varias ventajas. La que todo el mundo reconoce es que una persona viviendo con VIH, tomándose sus medicamentos, no va a enfermar y no va a morir. Se ha demostrado que no tiene efecto. Déjame terminar con esto para decirte algo. Porque hay una situación del tratamiento antirretroviral que muchas personas no saben. Y es que cuando usted tiene una población de personas viviendo con VIH, tomándose los medicamentos, el tratamiento antirretroviral o antiviral, lo que hace es que disminuye la carga viral. Estamos hablando de que disminuye la cantidad de virus que esa persona tiene en la sangre, y al disminuir la cantidad de virus que esa persona tiene en la sangre, disminuye el riesgo de pasarlo a otras personas. Por eso, siempre se estimula que una persona viviendo con VIH, que desconoce su condición y que tiene alguna condición de riesgo que es tan sencilla como haber tenido una sola pareja sexual en la vida, esa persona necesita hacerse su prueba. Si sale positiva, comenzar tratamiento. ¿Por qué? Porque esa persona no va a enfermar, no va a morir, pero también disminuye el riesgo de transmisión a otras personas. Lo que quiere dejar dicho que mientras mayor cantidad de personas tomando tratamiento antirretroviral tenga un país, menor es el riesgo de que esas personas puedan pasar la condición de salud. En cuanto a lo que estaba mencionando Elías, de aquellas personas que tienen VIH y que pudieran pasarlo al niño, la realidad es que si una madre utiliza su tratamiento antirretroviral y logra tener una carga viral indetectable, el riesgo de transmisión al bebé es cercano a cero. Escucharon bien, a cero. Lo que quiere dejar dicho que aquí el objetivo es poder identificar todas las damas que deseen salir embarazadas para saber si tienen VIH o no, y durante la gestación hacer justamente el proceso de investigación para saber si tienen VIH de manera temprana al inicio del embarazo, para poder brindar tratamiento, lograr una carga viral y que el riesgo de transmisión sea cero. Balcácer, y es verdad que hay tantos niños viviendo con VIH en República Dominicana, debe existir una población. ¿Por qué razón? Porque imaginemos que nació un niño con VIH fruto de una madre que no recibió tratamiento. ¿Qué ocurre entonces con ese niño? Que ese niño ya no va a morir. Entonces, ¿cuál es la situación? Lo que antes era una sentencia de muerte, hoy es una enfermedad crónica, una enfermedad controlable. Entonces, estas personas, ¿qué va a ocurrir con ellas? Bueno, estas personas justamente van a tener una vida larga y hasta los 14 años en VIH se considera población pediátrica. Entonces, ¿qué ocurre? Al considerarse población pediátrica hasta los 14, tú vas a tener una población que se ha ido acumulando y el valor simplemente va a ir incrementando. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú tienes una cantidad de personas, no voy a decir nacionalidad, que viene de un país pobre, sin acceso a tratamiento antirretroviral, que viene a parir a nuestro territorio, no voy a decir nacionalidad, ¿me doy a entender? Y esa persona habita en una región o en un país donde el porcentaje de VIH supera casi 2 veces el que tenemos en el país. Entonces, ¿qué va a pasar con tus estadísticas? Todos los indicadores se pierden. Sí. Todos los indicadores van a incrementar. Entonces, las intervenciones, ¿qué pasa con ellas? Si tú solamente ves una paciente sin ningún tipo de chequeo prenatal que llega simplemente a desembarazarse, el riesgo de transmisión al bebé, ¿qué ocurre con él? Altísimo. Se dispara. Entonces, por tal razón hay que decir que hay muchas cifras que pudieran justamente estar dentro de esa nebulosa de una atención no continua. ¿Cómo podemos salvar la criatura? Porque conocí el caso de una señora que dio a luz teniendo el VIH y la criatura nació sin el VIH. Entonces, ¿cuál es la recomendación científica para que, como usted dice, bueno, yo tengo una pareja, pero puede ser que esa pareja o en una transfusión de sangre
haya adquirido el VIH-Sida, para que ese niño nazca viable, bien, ¿cuál sería el procedimiento que debe de hacer la madre que se va a embarazar para determinar en cierto tiempo, por ejemplo, si pasa de los 3 meses, 6 meses, ya no hay posibilidades? ¿Cuál es el momento indicado? Mira, esa es una excelente pregunta porque aquí se genera uno de esos debates éticos y que muchas personas dicen, pero que si tiene VIH no debería embarazarse. Una de las condiciones hoy en día que se sabe es que una mujer viviendo con VIH tiene derecho a la maternidad, tiene derecho a ser madre. Sé que hay algunas personas que escuchando dirán, pero Balcácer estará loco. No, eso es un derecho que no se le puede arrebatar a ninguna mujer, a ninguna familia. ¿Por qué razón? Porque hay que reconocer que ya lo dijimos, una persona viviendo con VIH puede tener una expectativa de vida igual o superior a una persona sin esta condición de salud. Número 2, el uso del tratamiento antirretroviral generalmente por un periodo de tiempo igual o superior a 6 meses consigue lograr que la carga viral, que es la cantidad de virus que esa persona tiene en la sangre, llegue a indetectable. Y cuando se consigue que esa carga viral esté indetectable o por lo menos por debajo de 1000 copias, o sea, menos de 1000 partículas del virus por cada cc de sangre, el riesgo de transmisión al bebé se hace cero. En República Dominicana hay una práctica de no lactar a los bebés. Si una mujer viviendo con VIH tiene un niño, el gobierno, sin costo directo a la madre, también le brinda fórmulas maternizadas. Sin embargo, hay que llamar la atención de que hoy en día existen varios estudios que sugieren que los niños nacidos de mujeres VIH positivas que están utilizando tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable, el riesgo de transmisión a través de la leche materna también se hace cero. Y tú me preguntas, ¿cuál es el momento óptimo para que una mujer sepa su condición e inicie tratamiento antirretroviral? Y la respuesta es de inmediato. Antes de salir embarazada debe conocer su condición. Durante el embarazo se pueden hacer 2 o 3 pruebas dependiendo del protocolo que tenga el centro, pero la realidad es que inmediatamente se hace el diagnóstico, debe iniciarse tratamiento antirretroviral que, como dijimos, no va a tener ningún tipo de costo. Sí hay una barrera en República Dominicana y en otras partes del mundo referente a lo que es VIH y las mujeres, y es que la que se hace la prueba es la dama. La que lleva el diagnóstico a la casa, ¿quién es? La mujer. Entonces, en una sociedad machista como la nuestra, muchas veces queda ese peso sobre los hombros de la dama de que fue ella la que llevó la infección a la casa, independientemente de que ella pudo no haber sido quien justamente adquirió la condición al inicio, pero justamente lleva ese peso. Es tanto así que, discúlpame que te interrumpa, que la transmisión se llama de madre a hijo. ¿Estás escuchando el nombre? Cuando puede ser una transmisión familiar, porque pudo haber sido el hombre el que llevó la condición, sin embargo, se llama transmisión de madre a hijo, donde hasta el mismo nombre culpa a la dama de la situación. Ustedes están escuchando. Entonces, ese tipo de proceso conlleva también un estigma superior en este tipo de eventos. Mire, usted hablaba, doctor, de los casos de COVID que pudieran incrementar. No sé si fue eso lo que dijo exactamente, pero creo que fue por ahí, que pudieran incrementar. ¿Tenemos vacunas que protegen el COVID en estos momentos? ¿Ya en el país se ha traído ese tipo de vacunas? Mira, en República Dominicana hay una situación, y es que el ministro de Salud logró conseguir unas cuantas vacunas, unas 10,000 dosis de vacuna a principio del año, y fueron con relaciones completamente personales, porque la realidad es que la tasa o el porcentaje de vacunación en República Dominicana había caído a valores casi mínimos. Hay que decir que hoy en día en los Estados Unidos existen vacunas que se conocen como actualizadas. Hay que llamar la atención de que estas vacunas pudieran estar disponibles. Yo creo que ya deberían estas vacunas pasarse completamente al sector privado y que las múltiples casas que tenemos hoy en día que traen vacunas, muchísimos centros de vacunación que están proliferando, deberían tratar dentro de su catálogo de tener estas vacunas y poder ofertarlas al público quizás con cobertura de la administradora de riesgos de salud. ¿Por qué razón? Porque sabemos que ahora en diciembre van a venir nuestros hermanos dominicanos que viven en Europa, que viven en Estados Unidos y van a traer amor, cariño, comprensión, mucha divisa y ese moquillo. Tenemos una llamadita. ¿Ustedes creen que...? Sí, vamos con una cuanta llamada. Elías, maneja eso ahí. Aquí, ¿verdad? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Buen día, está al aire.
Bueno, hay un parece bebé nada. dando gritos. de fondo. Bueno, sí. Error. Bueno, estamos aquí en el 809-565-1077, 809-565-1077, aquí en cabina. Sí, estamos conversando con el doctor Héctor Balcácer. Buenos días. Buenos días, doctor. Le habla Alma Medina. ¿Cuál es el momento indicado para establecer esquemas de administración antirretroviral para tratar a mujeres embarazadas con VIH y evitar transmisión vertical de madre hacia el feto? Mira, justamente eso es lo que acabamos de decir. Lo óptimo es que esas señoras justamente utilicen tratamiento antirretroviral por lo menos por un periodo de aproximadamente 6 meses, porque en 6 meses se considera que usted logra llevar la carga viral indetectable y el riesgo de transmisión al bebé se hace casi nulo. No olvidemos esa parte. Mientras más tiempo dura la madre en tratamiento antirretroviral, eso disminuye todavía más el riesgo de transmisión al bebé. Buenos días. Buenos días. Todos. Un saludo especial para el doctor Balcácer, de parte de Freddy de los Medios. Adelante. Muchas gracias, hermano. Doctor, mi intervención no le va a agradar mucho, porque le voy a decir una verdad. Vamos arriba. Cuando usted dice que la tuberculosis aquí ha bajado en este micrófono, sin dar ninguna estadística ni datos, a nosotros aquí habíamos eliminado esa enfermedad, pero tenemos 4 millones de ilegales haitianos con todo tipo de enfermedades, y la tuberculosis aquí está silvestre a lo ancho y lo largo del país. Perdóneme, doctor, pero es así. No, mire, creo que me malinterpretó cuando hablé al inicio. Dije que habían personas que estaban sorprendidas porque este año se habían diagnosticado 4,000 casos de tuberculosis. Lo que no dije es que todos los años en República Dominicana se diagnostican de 3,000 a 4,000 casos nuevos de tuberculosis. Yo no abundé y no dije que había disminuido los casos de tuberculosis. Simplemente dije que todos los años se diagnostican de 3,000 a 4,000 casos de tuberculosis. Lo que quiere haber dicho que somos un país con presencia de esta enfermedad y que es importante e interesante que la población lo sepa, porque una enfermedad que no se piensa, no se diagnostica, y es muy fácil. Si usted tiene 2 semanas tosiendo con la presencia de catarro, eso lo lleva a usted al diagnóstico de sintomático respiratorio. Y ser sintomático respiratorio es el equivalente a que usted pudiera tener tuberculosis. Y por tal razón usted tiene que buscar asistencia médica. Pero yo sería incapaz de decir que la tuberculosis ha desaparecido en el país. Hay que reconocer que la tuberculosis es una enfermedad ligada a pobreza, ligada a VIH, ligada a marginalidad. Y tenemos un estado al lado nuestro que tiene todo eso que acabo de mencionar. Y justamente ese tipo de eventos puede llevar a que los casos de tuberculosis aumenten en su territorio y, dada justamente la migración, pueda llevar a la aparición de casos. No olvidemos eso. Otra Sí, llamada. buenos días. Buenos días. Buenas. Adelante. Sí. Nombre y de dónde nos llama. De El Millón, República Dominicana. Sí, su pregunta, por favor. Ok, un saludo. Primero quiero saber, básicamente estamos hablando anteriormente cómo es la importancia de la temprana detección de VIH en las embarazadas, y pues me surgió la pregunta de si existe algún factor que pueda, vamos a decir, impedir la detección temprana de esta enfermedad en embarazadas o en globalizadas. Excelente. Miren, lo primero que hay que decir es que uno de las primeras barreras que hay para el diagnóstico de VIH es el problema del estigma. Hay gente que dice, ay, doctor, mándame a hacer cualquier prueba menos el VIH. Hay gente que te dicen eso en la consulta, doctor, mándame a hacer todo, pero no me mande a hacer VIH. Yo tengo VIH, no lo quiero saber. Con el que le dicen que tiene VIH se muere más rápido. Hay gente que piensa así. Claro, con Ya el no es cáncer, así. con el cáncer Con el también cáncer piensan también. eso, la No, gente. pero hay gente que me ha dicho en la consulta, doctor, si sale con VIH no se lo diga, que se va a morir más rápido. La realidad es que Tiene el que VIH saberlo. es una enfermedad que tiene tratamiento certero y efectivo. Y la primera barrera justamente es el desconocimiento. Una persona que se diagnostica con VIH a tiempo
puede recibir tratamiento antirretroviral y llevar una vida completamente normal tomando sus medicamentos, pero va a necesitar justamente cambiar esto, que es utilizar el tratamiento antirretroviral. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mi gente Bien. buena de la Super 7, Adelante. desde Asua. Su pregunta, señor, adelante. Si antes, doctor, se aislaban a las personas que la familia sospechaba que estaban tuberculosas o como le decían, dañada. Le hacían un cuartito en el patio. También si pernoctaba en la casa, ¿De verdad? le tenían su plato aparte, su cuchara aparte y su vaso aparte y todo eso. Y no había ese adelanto de la ciencia. No sé cómo se determinaba real y efectivamente que esa persona sufría de tuberculosis o de otras enfermedades contagiosas. ¿Eso ha cambiado, doctor? Mira, es una excelente pregunta y la realidad es que las personas con tuberculosis se deben aislar por lo menos por un periodo de 2 semanas. Y las personas en el entorno de esa persona que es diagnosticada con tuberculosis debe evaluarse para ver si han tenido contacto con la enfermedad. Se estima que una persona con tuberculosis pulmonar va a infectar a 10 personas más. Wow. Por eso es que es importante que si alguien tiene tuberculosis en un entorno, esa persona se investigue todo el que está alrededor. Porque si esa persona tiene lo que se conoce como infección latente, o sea que la bacteria entró a su organismo y está dormida, esas personas deben recibir tratamiento para evitar que se reactiven, porque repito, si se reactivan, teóricamente va a infectar a 10 personas más. Que si necesitan estar aisladas las personas con tuberculosis, claro que sí, repito, lo habitual es 2 semanas. ¿Por qué? Porque el tratamiento anti-TB, el tratamiento contra la tuberculosis cuando se inicia, evita que esa persona se haga transmisible después de 2 semanas. Y por último, llamar la atención de lo que decías y todo lo que mencionabas de que la gente le decía tísico, malogrado. Recuerden que la tuberculosis era el VIH del pasado. Sí. La tuberculosis era esa enfermedad que tenía ese estigma. Todo el mundo ha escuchado la frase, ese está tísico. Tísico lo que significa es una persona que se consume. Entonces, una persona con tuberculosis iba consumiendo frente a los ojos de su familia hasta que moría, cuando no existía tratamiento. Han escuchado la frase, escucha más que un tísico. Cuando había una persona con tuberculosis en una casa, cada vez que alguien entraba y comenzaban a hablar bajito, la persona con tuberculosis decía, dejen de estar hablando de mí. Y se generó eso porque era un tema obligado. Sí. Entonces, en ese sentido, no olvidemos que justamente la tuberculosis era el VIH del pasado. Buenos días, su pregunta. ¿Aló? Buenas. Mi nombre es Carlila Gómez y quisiera preguntar si cuando una paciente está embarazada con VIH y aunque tome retrovirales por 3 meses, en vez de 6 meses, ¿cómo sería el trato para que la paciente no le transmita el VIH al feto? Mira, es una excelente pregunta y la realidad es que si la madre no logra tener una carga viral por debajo de las 1000 copias que dijimos, o la carga viral indetectable, hay que decir que esa madre hay que someterla a una cesárea para disminuir la exposición del bebé a las secreciones de la madre. Número 2, ese niño hay que darle tratamiento antirretroviral desde que nazca, por si entró en contacto con el virus, tratar de reducir la probabilidad de que se quede VIH positivo. Y número 3, dado que la madre no va a alcanzar una carga viral indetectable, hay que evitar que esa criatura reciba la lactancia materna. Eso no se puede olvidar porque a través de la lactancia materna se habla de un 14 a un 17% de probabilidad de que el bebé adquiera la infección. No lo olvidemos. Buenos días. Adelante, buenos días. ¿Aló? Buenos días, está al aire, su pregunta. ¿Aló? Bueno, tan tímido la gente. Buenos días, su pregunta. Buenos días. ¿Aló? Bueno, parece que hay algún problema. Buenos días, a la orden. Sí, está al aire. Tienen que escuchar por el radio. Parece que están escuchando por el celular o algún dispositivo. Hay un delay. Buenos días. Entonces, en broma, este médico comunicador. Tú sabes Pero cómo hace es. rato. Buenos días. Aquí le vamos a generar un espacio fijo. No los dejes viernes. ¿Aló? eso. Buenos ¿Aló? días. Yo lo veo en el 35 a él dando su charla. No, Buenos una días. pregunta.
34. Buenos días, buenos Sí, días. Parece que hay problemas con el teléfono. Una pregunta que me surge con el tema del parto, doctor. Sí. Otra enfermedad infectocontagiosa que es muy común es el HPV. Sí. ¿Qué What hay is de that? cierto? ¿Con qué se come? El papiloma humano. Ok. ¿Qué hay de cierto, doctor, que el HPV, cuando justamente si una mujer lo tiene para el parto, es importante que sea cesárea y no un parto natural? ¿Y que qué tan efectivas son las vacunas que ya existen para este virus? Miren, la realidad es que la vacuna, y voy a iniciar al revés, contra el virus del papiloma humano, existen 3 sabores. La que tiene 2 cepas, que justamente previene 100% de cáncer, es el porcentaje que evita casi 100%, 50% de protección contra las verrugas vulgares. Tenemos luego la de 4 cepas, previene casi un 100% de cáncer y previene un 75% la probabilidad de aparición de verrugas vulgares. Y tenemos la más reciente de las vacunas que tiene 9 cepas y está abriendo una protección de un 90% contra verrugas y casi 100% contra cáncer. Es tanto así que ya hay publicaciones, sobre todo en Australia, que es uno de los países que implementó vacunación masiva contra virus del papiloma humano y lo hizo lo hizo en niñas y en niños. Porque una de las limitantes que tenemos aquí en el país es que la vacuna es solamente gratuita para las niñas. Pero en ese tipo de países han hecho una intervención y están vacunando a todos los sexos. Entonces, ¿qué ocurre? Usted corta la transmisión porque si el hombre no se infecta, la probabilidad de que se infecte la niña también disminuye. Y eso ha llevado a que la tasa de aparición de cáncer cervical en las damas es casi 0. Y por último, y esto no lo podemos negar, es que realmente lo de la cesárea, cuando una mujer tiene BPH, es que si tiene lesiones visibles o evidentes, hay que llamar la atención de que se hace una cesárea para evitar que el niño o la niña entre en contacto en el canal de parto con el virus, porque hay una enfermedad que se llama papilomatosis laringea, que es que justamente el niño o la niña puede deglutir el virus en estas secreciones, entonces comenzar a crecer virus del papiloma, formando justamente verrugas a nivel de las vías respiratorias, y eso puede generar problemas para respirar en el bebé y generar inconvenientes. Doctor, finalmente, un mensaje a la población con la cantidad de virus que están circulando y los problemas que se ponen. Yo solamente voy a decir algo. Si usted quiere nutrirse de información real, trate de utilizar los canales oficiales. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud o la Sociedad Dominicana de Infectología. Deje de estar viendo videos de gente que los pajaritos le hablan, que la voz se le dicen. Por favor, trate dentro de lo posible de tener información que tenga un aval, que tenga un soporte científico. Y si usted tiene algún tipo de duda, simplemente agréguenos en redes sociales como DR de doctor, DR Héctor con H y Balcácer con B alta. Repito, DR Héctor Balcácer. Usted nos sigue por ahí en Instagram, me escribe y yo le respondo personalmente. Bien, gracias al doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Vamos a la pausa.